Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desmenuzar un momento que, créanme, dejó a Kerem Bürsin sin palabras. Sí, así como lo escuchan, ese momento exacto que hizo que nuestro querido Kerem perdiera la cabeza por Hande Erçel. Si son fans de esta increíble pareja, o simplemente les encanta el drama y las historias de amor que nos roban el aliento, este vídeo es para ustedes. Prepárense porque vamos a revivir todo, desde la chispa inicial hasta ese instante que marcó un antes y un después. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia fascinante, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal. Dándole clic a ese botoncito rojo y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos las historias más jugosas y los detalles que todos quieren saber. Ahora sí, ¿listos para viajar en el tiempo y revivir el momento que hizo a Kerem Bürsin perder la cabeza por Hande Erçel? La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que nos recuerdan porque amamos tanto las telenovelas y el cine turco. Comenzó como una conexión en pantalla, una química innegable que trascendió las cámaras y conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Desde que protagonizaron Sen Kalkapm, la relación entre ellos se convirtió en un tema de conversación constante. Sus personajes, Eda y Serkan, eran perfectos el uno para el otro, y esa magia que crearon en la serie, parecía haberse trasladado a la vida real. Los rumores comenzaron a circular, las fotos juntos en eventos y los comentarios de sus compañeros de elenco alimentaban la especulación, pero fue un momento específico, un instante que quedó inmortalizado, el que realmente encendió la chispa y, según muchos, hizo que Kerem Bürsin perdiera la cabeza por Hande Erçel. Para entender completamente este momento, debemos retroceder un poco y recordar el contexto. Sen Kalkapm no fue solo una serie, fue un fenómeno. La historia de Eda, una joven arquitecta con grandes sueños y un carácter arrollador, y Serkan, un exitoso y frío empresario que le ofrece un trato peculiar, cautivó a audiencias de todas las edades. La química entre Hande y Kerem era palpable. Cada mirada, cada roce, cada diálogo cargado de sarcasmo y eventualmente de ternura, era observado con lupa por los fanáticos. La serie se extendió por 2 temporadas y durante ese tiempo vimos cómo sus personajes pasaban del odio a la pasión, de la desconfianza al amor profundo. Y mientras las cámaras filmaban, la vida real seguía su curso, y la línea entre la ficción y la realidad se volvía cada vez más difusa para ellos, y para nosotros, sus seguidores. Pero, ¿cuál fue ese momento exacto? Hay varios momentos icónicos en la serie y en la vida real que podrían considerarse, pero hay uno en particular, una escena, una reacción, un gesto que resonó más fuerte. Muchos señalan un evento particular, una entrevista o una aparición pública conjunta, donde la admiración de Kerem por Hande se hizo evidente de una manera que superó lo profesional. Pensemos en esos instantes donde la naturalidad se impone, donde las barreras de la actuación se desmoronan y vemos al ser humano detrás del personaje. A menudo son estos momentos de vulnerabilidad o de genuina admiración los que nos muestran la verdadera conexión entre dos personas. Si bien no puedo señalar una única escena específica sin ser acusado de inventar detalles, puedo hablar de la acumulación de estos momentos que juntos construyeron la narrativa de Kerem perdiendo la cabeza por Hande. Imaginemos una noche de rodaje, quizás después de una escena particularmente intensa y emotiva. El cansancio se mezcla con la adrenalina, y en medio de la camaradería del equipo, una mirada se cruza. Una mirada que va más allá de la interpretación. Una mirada donde Kerem ve a Hande no solo como su coprotagonista, sino como la mujer que es, inteligente, talentosa, hermosa y con una energía que lo desarma. O quizás fue en una gala o un evento promocional. La presión de los flashes, las preguntas de los periodistas y en medio de todo ese caos, Hande aparece, radiante, con una sonrisa que ilumina la sala. Y Kerem, al verla, se queda inmóvil por un instante. Una pausa imperceptible para la mayoría, pero que para él, en ese segundo, significó todo. Sus ojos no pueden apartarse de ella, y en esa mirada, se lee una admiración profunda, un respeto que va más allá de la admiración por su talento actoral. Es la admiración por su persona, por su fuerza, por su dulzura. Y es que, seamos honestos, Hande Erçel tiene un encanto natural. Su sonrisa, su forma de expresarse, su inteligencia, todo en ella es magnético. Y Kerem, como hombre, es sensible a todo eso. No se trata solo de su belleza física, que es innegable, sino de la persona que es. Y cuando un hombre como Kerem, que ha sido descrito como apasionado y con un gran
Corazón, encuentra a una mujer que lo inspira de esta manera, es natural que reaccione. El término perder la cabeza en este contexto no significa una pérdida de control irracional, sino más bien una rendición a los sentimientos, una entrega genuina a la atracción y el afecto que se ha desarrollado. Es ese momento en el que la mente racional da paso a la emoción, y uno se da cuenta de que ha encontrado a alguien especial, alguien que lo hace sentir diferente, alguien por quien vale la pena arriesgarse. Pensemos en las entrevistas que han dado juntos, o incluso por separado hablando del otro. Las sonrisas nerviosas, las miradas cómplices, las anécdotas compartidas. Cada uno de estos pequeños detalles va construyendo el mosaico de su relación. Pero si tuviera que elegir el tipo de momento que hipotéticamente haría a Kerem perder la cabeza, sería uno en el que viera a Ande en su máxima expresión de autenticidad. Quizás en un momento de vulnerabilidad, donde ella comparte una de sus pasiones, sus miedos, sus sueños más profundos. O tal vez en un momento de gran éxito, donde ella brilla por sí sola, demostrando su talento y su fortaleza, y él, viéndola desde afuera, se siente abrumado por el orgullo y la admiración. Es en esos instantes donde la persona se muestra sin filtros, donde la verdad de sus sentimientos sale a la luz. Y para Kerem, que siempre ha mostrado ser un hombre sincero y transparente, es probable que haya sido un momento así, un destello de la verdadera esencia de Ande, lo que realmente lo cautivó por completo. No se trata de un amor superficial, sino de una conexión profunda que se ha forjado a través del tiempo, del trabajo compartido, de las experiencias vividas. Y hablando de experiencias, recordemos que su relación nació en medio de la exigencia de un rodaje. Horas interminables, presión constante y en ese ambiente la oportunidad de conocerse de verdad, de ver cómo reaccionaban ante la adversidad, cómo se apoyaban mutuamente. Y fue ahí, en ese crisol de emociones y desafíos, donde la admiración mutua probablemente comenzó a florecer. Muchos de nosotros como espectadores, nos hemos identificado con la dulzura de Ande, con su energía contagiosa, con su risa. Y para Kerem, estar expuesto a eso día tras día, en el set de filmación, debe haber sido una experiencia inolvidable. No es difícil imaginar que en algún punto, la admiración profesional se transformara en algo más profundo, en un sentimiento que escapara a cualquier control. Y cuando hablamos de perder la cabeza, también podemos pensar en esos gestos espontáneos que demuestran afecto. Un abrazo que dura un poco más de lo esperado, una mano que acaricia suavemente un brazo, una mirada de ternura que se prolonga. Son estos pequeños detalles, que a menudo pasan desapercibidos para la mayoría, pero que para quienes están enamorados, son la confirmación de un sentimiento que crece día a día. Podríamos especular que el momento que hizo a Kerem perder la cabeza fue una combinación de varios factores: la impresionante belleza y el carisma de Ande, su talento actoral, su personalidad vibrante y sobre todo, la profunda conexión que desarrollaron trabajando juntos en Senkal Kam. Es esa alquimia perfecta entre dos personas que se complementan, que se inspiran y que simplemente se hacen felices. No olvidemos que su relación ha sido un torbellino de emociones, tanto para ellos como para sus seguidores. Hemos visto la evolución de su amor, desde los primeros indicios en pantalla hasta su confirmación en la vida real. Y en cada etapa, hemos sido testigos de gestos y declaraciones que sugieren esta intensidad de sentimientos. En resumen, el momento exacto en que Kerem Bürsin perdió la cabeza por Hande Erçel es un tapiz tejido con hilos de admiración, atracción, respeto y una conexión innegable. No es un evento singular, sino una acumulación de instantes, de miradas, de sonrisas, de conversaciones, que culminaron en un sentimiento profundo e incontrolable. Es la magia de una relación que nació en la ficción y floreció en la realidad, inspirando a miles de personas con su amor y su complicidad. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por este momento tan especial en la historia de Kerem y Hande. Hemos revivido la química en pantalla, hemos especulado sobre esos instantes que desatan los sentimientos más profundos, y hemos recordado por qué esta pareja sigue cautivando a tantos. Lo que está claro es que la conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es algo realmente especial, un fuego que nació en el set y que parece nunca dejará de arder. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de recordar estos momentos. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál creen ustedes que fue el momento decisivo que hizo a Kerem perder la cabeza por Hande? ¿Tienen alguna teoría o algún momento favorito que quieran compartir? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran asterisco me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.